Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este acto de toma de posesión de los académicos de número procedentes de México, también académicos o miembros académicos de la Academia Veterinaria Mexicana, y vamos a iniciar el primer acto precisamente con la ilustrísima señora doctora doña Laura Oliva Arbizu Tobar. Entonces, el señor secretario en pie leerá el acta de nombramiento. Decreto 4 de 2017 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por el que se nombra académica correspondiente extranjera electa, que esta corporación, a la ilustrísima señora doctora doña Laura Oliva Arbizu Tobar. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el 27 de junio de 2016, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, académica correspondiente electa de esta Real Academia, a la ilustrísima señora doctora doña Laura Oliva Arbizu Tobar. Para tomar posesión, la electa deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 27 de febrero de 2017. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez; el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Miguel Ángel Aparicio Tobar, que efectuará la presentación de la nueva académica correspondiente extranjera, ilustrísima señora doctora doña Laura Oliva Arbizu. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Es un honor y una satisfacción aceptar el encargo de la Junta de Gobierno de esta institución para pronunciar las palabras de presentación y laudación de la doctora Arbizu con motivo de su ingreso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España como académica correspondiente extranjera. Conocí a la doctora Arbizu en una visita a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde entonces he seguido sus trabajos siempre interesantes. La figura de la doctora Arbizu es la de una veterinaria, o para decirlo con los términos utilizados allá, médico veterinaria zootecnista, atípica por su formación, por su experiencia y por su vocación. La doctora Arbizu tiene una formación que no se ha centrado solo en la veterinaria, ha ido más allá profundizando los conocimientos en unos aspectos en los que habitualmente los veterinarios no solemos adentrarnos, como si sintiéramos una cierta distancia, un cierto reparo. Sin embargo, esos campos de la ciencia política y la administración pública son fundamentales para tratar de llevar al ánimo, a la praxis política, las ideas y los intereses de nuestra profesión, frecuentemente minusvalorada incluso por los propios veterinarios. Es necesario que personas cualificadas, como la doctora Arbizu, sean capaces de llevar la voz más allá de nuestros propios límites, de nuestra zona de confort, para hacer oír las preocupaciones, intereses y conocimientos del sector. Además de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y diplomada en Ciencias Públicas y Gobierno Local. Tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y es doctora en Alta Dirección y diplomada en Gestión de Calidad en Instituciones de Salud por el Centro de Posgrados del Estado de México. Esta formación la ha permitido desarrollar funciones como coordinadora general del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, famoso CONASA. Ha sido gerente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. En la actualidad es profesora a tiempo completo en licenciatura y posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad en la que es consejera universitaria hasta el año 2020. Coordinadora de la asignatura de Marco Legal de la Medicina Veterinaria y miembro del Comité Editorial y de la Comisión de Admisión de la misma. Ha impartido numerosos cursos de legislación veterinaria en facultades de veterinaria en diferentes universidades estatales mexicanas, así como cursos de políticas públicas en el Centro de Posgrados del Estado de México y el Instituto Nacional de Administración Pública.
La gestión, actividad inexcusable en todo universitario, también ha significado una importante dedicación en el currículum de la doctora Arbizu, ocupando diversos cargos en asociaciones y organizaciones académicas, de entre las cuales tan solo destacaremos su contribución a la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias y miembro de la Comisión de Vigilancia de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Ha participado en numerosos congresos científicos nacionales e internacionales, ha publicado diversos trabajos en revistas científicas y de divulgación y ha publicado varios libros, bien como autora principal, como en el caso de las obras Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, Defensa Jurídica del Gobernado, publicado en 2008, o el publicado recientemente, hace tan solo un par de meses, Bienestar Animal en México, un panorama normativo. También ha participado como autora en otros, como el libro titulado Impacto del cambio climático en el bienestar y la producción animal, publicado en el año 2015. Respecto al discurso que va a pronunciar en esta sesión, dedicado a los aspectos normativos del bienestar animal, hemos de decir que se trata de un tema necesario, oportuno y pertinente, especialmente en estos momentos en los cuales es más necesario que nunca disponer de un marco legal de referencia estable basado en los conocimientos científicos que permita transmitir la necesaria seguridad jurídica a los sectores productores, a los operadores en los mercados de productos animales, a los consumidores y a los propios científicos, tantas veces carentes de un marco referencial y de una información rigurosa. Una legislación que forme parte necesariamente de la formación de los profesionales encargados de su aplicación, principalmente los veterinarios, y que pueda ser transmitida a través de todos los escalones de la cadena. Una legislación conocida para poder ser aplicada en los numerosos estadios del proceso de producción, en las granjas, en el transporte, en la industria y las aduanas, de modo que la importación de productos de origen animal reúna los requisitos equivalentes establecidos por las normas comunitarias y se eviten posibles alteraciones en la competencia. Una legislación que defina tanto las necesidades y estatus de los animales como seres sensibles, según establece el Tratado de Ámsterdam, como los procedimientos aplicables a los mismos. La incorporación de la doctora Arbizu es muy positiva para la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por el currículum enriquecedor que aporta. Doctora Laura Olivia Arbizu Tobar, bienvenida a la Real Academia Española de Ciencias Veterinarias. Gracias. Tiene la palabra la doctora Laura Arbizu para hacer la presentación del trabajo. Gracias. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, excelentísimo señor doctor don Arturo Ramón Anadón Navarro, presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, señor secretario, señor vicepresidente, señores del Presidium, con su permiso. Excelentísimos señores académicos, es un placer estar en este país del cual tenemos muchas tradiciones y como mexicana, pues muchas de ellas las hemos enriquecido y venir aquí y compartirla como persona me ha enriquecido más. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, familiares y amigos. Es para mí un gran honor que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España haya aprobado reconocerme y aceptarme como académica extranjera correspondiente. Nombramiento que me comprometo a corresponder con la responsabilidad y honestidad que de mí se espera. Y lo haré porque una de las cosas que he hecho en mi vida y como veterinaria es, pues como comisión de vigilancia, muchos me decían que era yo la mano dura del gremio. Y es verdad. Eso es algo que va con mi personalidad. Agradezco a mi familia que en espíritu me está acompañando, a mi esposo que está aquí presente y a mis maestros que me han formado y que en este momento están aquí en mi persona. El doctor Eduardo Telles Reyes Retana, que muchos de ustedes conocen y que ha sido mi mentor prácticamente desde que salí de la carrera,
quien ha compartido muchas ideas conmigo, pero no solo compartido en palabras, sino las hemos llevado a cabo, y es alguien que siempre me ha impulsado a crecer, no solo como profesionista, sino como persona. Hoy se le extraña, sin embargo, por razones personales no pudo estar con nosotros. Aprovechando que recientemente publicamos el libro Bienestar Animal en México, un panorama normativo, decidimos que este era un buen tema para presentarlo en este ingreso, ya que el bienestar animal y los lineamientos internacionales demandan que el médico veterinario esté actualizado continuamente y ante este multifacético tema esté preparado para cumplir con la obligación de ser los orientadores de la sociedad con la información técnica, científica y normativa vigente. El bienestar animal adquiere día a día mayor importancia en diversos espacios de la sociedad. El término hace referencia al estado fisiológico y mental del individuo. Sin embargo, encontramos que está vinculado a los efectos que genera la relación del humano sobre los animales, ya que, como lo señala Duncan, el término bienestar animal no surgió en la ciencia para expresar un concepto científico, sino que se origina en la sociedad para expresar inquietudes éticas con respecto al tratamiento que se da a los animales, como son los de compañía, producción, principalmente en los sistemas intensivos, en la experimentación y en la enseñanza, en la fauna silvestre, ya sea de cautiverio y en vida libre. El bienestar de los seres humanos y el de los animales está estrechamente ligado. Los animales son seres sensibles a los que se debe evitar dolor y sufrimiento innecesarios, por lo que los propietarios y criadores de animales tienen el compromiso de respetar los requerimientos mínimos de bienestar. Además de la histórica relación de convivencia del hombre con los animales, el bienestar animal considera todo lo que esta relación significa para el desarrollo de las diferentes culturas, su educación y como elemento indispensable del bienestar social, preservando la salud humana y la salud ambiental, además de la salud animal. A través de programas de mejora de la salud, incremento de la producción ganadera, respuesta a los desastres naturales y adaptación de la constitución genética de los animales, con respecto a los entornos en el que crecen y se desarrollan. La interacción de los humanos con los animales ha sido variada, de aquella basada en elementos utilitarios relacionados con la caza y la protección, ha pasado a ocupar diversos escenarios en la vida de las personas, al establecerse relaciones afectivas, principalmente con los animales de compañía. En algunos lugares, los animales de compañía también son sus animales de trabajo. En particular, han asumido un papel importante en este sentido y se ha modificado en buena medida la forma en que nos relacionamos con los animales y con la naturaleza en general. Entre los beneficios sociales de esta interacción se destaca como fuerza motivadora que permite la cohesión social, el juego cooperativo, el fortalecimiento de la interrelación con otras personas y los miembros de la familia. Sin embargo, se debe considerar que son interacciones dinámicas y en evolución constante. Cambian con el tiempo y en el espacio en que las diversas culturas se desarrollan acordes a los valores de cada sociedad. El hombre tiene el compromiso ético y moral de responsabilizarse por la cría y el cuidado de los animales, conforme las 5 libertades y en forma independiente de su relación con ellos, ya sean mascotas, aquellos que ayudan a obtener productos cárnicos y subproductos como leche, lana, cuero, ya sea ganado para carne, leche, ovejas, aves, sean animales de trabajo, de recreación. Todas las personas, toda la sociedad, tenemos también la obligación moral de preservar las especies silvestres y animales en peligro de extinción, así como la biodiversidad aún existente, evitando su caza y tráfico ilegal en el mundo. Todo ello es responsabilidad de cada sociedad. En la esfera internacional,
la comunidad ha desarrollado foros especializados en materia de sanidad y bienestar animal para promover propuestas y dar solución a problemas originados por factores como la globalización, el cambio climático, el aumento de los intercambios animales, la emergencia y reemergencia de enfermedades que pueden propagarse rápidamente a través de las fronteras internacionales, generando reglas que protejan la situación sociosanitaria de los animales que participan en ellos. Las recomendaciones que se aprueban se incorporan progresivamente a las políticas públicas, programas y disposiciones nacionales. En 1986, México se constituye en actor principal de la globalización comercial a partir de su ingreso al entonces conocido como GATT, organismo que a partir de 1995 nace como la Organización Mundial de Comercio, por lo que hace suyas muchas de las reglas antes citadas y que la OMC toma como referencia. Todo ello ha repercutido en la creación de nueva normatividad o modificación de la ya existente, con la participación de los involucrados en materia zoosanitaria. Entre ellas destaca la participación de los médicos veterinarios zootecnistas, también hay biólogos, etólogos, pedagogos, psicólogos, grupos de la sociedad, representantes de los sectores legislativos, productivos, la industria, el personal oficial, expertos del sector educativo y de investigación. En México existen ordenamientos jurídicos que confieren atribuciones en materia de bienestar animal a dependencias gubernamentales. Por citar algunas, tenemos a las secretarías, aquí conocidas como ministerios, de Salud, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De todo lo anterior, se edita el libro Bienestar Animal en México, un panorama normativo, y es una obra que publicamos entre el doctor Eduardo Telles Reyes Retana y una servidora. El doctor Telles me dijo que no debía decir una servidora, pero sí, siempre dice uno lo que no, le dicen que no debe decir. Y este libro, el recurso se genera de un proyecto de investigación que tenemos para la enseñanza, que directamente la Universidad Nacional Autónoma de México nos da el recurso. Por eso actualmente ese libro está para descarga gratuita en línea. Y los libros que se hicieron impresos los estamos distribuyendo entre las escuelas y facultades. El proyecto por el que se pudo tener el recurso para que este libro sea gratuito se llama Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza y Difusión de la Bioética en Medicina Veterinaria y Zootecnia, del cual es responsable el doctor Orbelín Soberanis Ramos, aquí presente. Y los recursos, bueno, lo que les comentaba, podemos tenerlo a disposición de manera gratuita. En un momento más les vamos a dar en una hojita con la liga para que ustedes lo puedan descargar y distribuir a sus alumnos, porque realmente el libro, los primeros 4 capítulos son no corresponden a un país, solo el último capítulo sí está enfocado a la normatividad en México, pero los 4 primeros capítulos sirven en todo lugar que lo queramos aplicar. En este trabajo se hace una revisión y análisis de las disposiciones legales que se han elaborado y que están vigentes en México, con aplicación en el ámbito federal, estatal y municipal, y con el propósito de conocer si esta normativa cumple con las exigencias internacionales adoptadas por los organismos en los que México participa. En estos resultados, de 32 estados que integran la República Federal, 31 cuentan con una ley estatal. Sin embargo, solo 29 de ellas, o al revés, mejor dicho, solo 2 de ellas están enfocadas al bienestar animal. Todas las demás se enfocan a la protección animal, que nosotros sabemos que eso no es lo mismo.
De 2.457 municipios del país, solo 66 cuentan con un reglamento al respecto, pero nuevamente están enfocadas a la protección de los animales. De acuerdo con los avances alcanzados en México, se refleja que la tendencia ha sido normar aspectos correctivos como el maltrato y la protección y trato digno a los animales, principalmente a nivel estatal, más que establecer políticas y normas preventivas con el sustento científico para crear conciencia y una cultura de bienestar animal. Paradójicamente, esas normas han resultado limitadas y en ocasiones obsoletas para tutelar el bien que por consenso se ha definido en los foros internacionales y que norman los criterios para las relaciones bilaterales y multilaterales entre los países. En el desarrollo de la normatividad vigente en México resultó evidente el predominio de juicios de valor, juicios subjetivos de valor con escaso soporte científico, por lo que es cuestionable y endeble para su aplicación y la vigencia de su cumplimiento. A nivel nacional, es común encontrar en la legislación las expresiones protección animal, protección de los animales, trato digno y respetuoso y, en menor medida, bienestar animal. Frecuentemente se utilizan como sinónimos y en la mayor parte de la legislación no es posible encontrar definición o determinación del alcance o contenido de las obligaciones a ellas relacionadas. En varios casos, la legislación sobre el bienestar animal se confunde con disposiciones de carácter general, como ya comentábamos, relativa a la protección de los animales. De esa manera, las nociones de protección de los animales y de protección animal podría asimilarse a la protección de la fauna dentro de un contexto de conservación ambiental, sin embargo, no es lo mismo. Es necesario revisar y adecuar la normativa existente, promover la creación de ordenamientos jurídicos como una ley general de bienestar animal, que desde su ámbito federal establezca una política pública que involucre a los diversos actores, así como los espacios y atribuciones que cada uno de ellos tendría. Y aquí me refiero a los sectores de los productores, al sector técnico-científico, a los legisladores, a los activistas y, por supuesto, a los consumidores. En lo que se refiere a los animales de producción, la estrategia para el bienestar animal debe aplicarse en forma integral en los eslabones de la cadena productiva, relacionándose íntimamente con la salud animal y la salud pública. Aspectos a considerar en dicha estrategia son la visión y responsabilidad compartida entre el productor, la industria, la investigación, la enseñanza, las organizaciones no gubernamentales y el sector oficial, que permita instrumentar una respuesta oportuna y eficiente a las demandas nacionales e internacionales, con el propósito de ser un país competitivo en el mercado mundial. Es importante atender y normar el bienestar animal de manera multidisciplinaria, inter e intrainstitucional con una acción coordinada. El reto consiste en el aumento de la producción de alimentos de origen animal, garantizando simultáneamente el bienestar animal y la seguridad alimentaria, y en consecuencia el bienestar social de la comunidad en la que todos los seres vivos interactuamos. Por otro lado, es imprescindible que los médicos veterinarios tengan los conocimientos básicos de los principales organismos internacionales que dictan reglas y lineamientos al respecto, sin importar que la esfera de su actividad profesional sea en los sectores público, social, privado o en el ejercicio libre. Es vital porque proporciona los elementos para participar activamente en la toma de decisiones para un mejor desempeño de su ejercicio profesional, ya que la legislación en materia zoosanitaria es el vehículo para establecer políticas que tienen que ver no solamente con el objeto de estudio, sino con su atención de manera integral. Lo anterior apunta a que la profesión del médico veterinario debe participar activamente con propuestas en los foros donde se discute y elaboran las políticas, los ordenamientos legales, aportando conocimiento técnico-científico
sustituyendo aquella postura enfocada a la protección animal o trato digno y respetuoso de los animales. Se debe tener una participación proactiva con conocimiento, no solo basada en opiniones o juicios de valor. Indispensable es también que el bienestar animal se apoye en otras disciplinas, como la bioética y el derecho, en virtud de que la bioética se relaciona con valores como la sensibilidad humana, la ayuda, la generosidad, sinceridad, sencillez, modestia. Y el derecho, como algunos autores lo citan, es el brazo armado de la bioética. Como lo señala, para terminar, como lo señala el profesor Edgar, lo voy a pronunciar en castellano, Edgar Morin, los jóvenes están ahora sedientos de una causa noble, justa y viable, que identifique al hombre con el hombre, mediante la comprensión humana y la ética, que identifique al hombre con su origen, con la naturaleza, que lo haga sentirse parte de una visión planetaria, un ciudadano universal, un habitante de la tierra patria. Muchas gracias. Gracias, doctor Arbizu, y a continuación tiene que tomar posesión con un juramento. Ah, ya, con razón, así. La ley. Gracias, doctor. Yo, Laura Olivia Arbizu Tobar, doctora en Medicina Veterinaria y zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México, prometo acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académica correspondiente extranjera, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general, en el documento de la toma de posesión. Madrid, a 27 de febrero de 2017, la académica correspondiente extranjera, Laura Olivia Arbizu Tobar. Gracias. Gracias. ¿Se puede aproximar para recibir los atributos? En nombre de Su Majestad, el Rey de España, le impongo la medalla que le corresponde y le entrego el diploma de ser académico correspondiente extranjero. Y quedará escrito la sección quinta de Historia, donde está incluida como actividad la legislación. Enhorabuena. Señor presidente, el cuadro. Enhorabuena. Tomen asiento. A continuación, esta sesión pública para recibir para recibir como académica correspondiente extranjera de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España a la ilustrísima señora doctora doña María Elena Trujillo Ortega, el señor secretario, en pie, leerá el particular del acta. Decreto 5 de 2017 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académica correspondiente extranjera electa de esta corporación a la ilustrísima señora doctora doña María Elena Trujillo Ortega,
La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el 27 de junio de 2016, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar en virtud de sus méritos académica correspondiente electa de esta Real Academia a la ilustrísima señora doctora doña María Elena Trujillo Ortega. Para tomar posesión, la electa deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 27 de febrero de 2017. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Tiene la palabra el doctor don Arturo Ramón Anadón Navarro, presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que efectuará la presentación de la nueva académica correspondiente extranjera, ilustrísima señora doña María Elena Trujillo Ortega. Excelentísimo señor vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señoras, señores académicos, señoras y señores, queridos amigos y amigas. Quiero agradecer en primer lugar el honor y la satisfacción que supone para mí, en nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, el presentar el ingreso como académica correspondiente extranjera a la doctora María Elena Trujillo Ortega. Conozco a la doctora María Elena Trujillo Ortega desde ya hace algunos años y por ello creo que estoy en una muy buena condición para poder hacer un pequeño recorrido por su amplia y fructífera trayectoria académica y profesional. La doctora María Elena Trujillo Ortega nació el 13 de julio de 1961 en la Ciudad de México, antiguamente conocida como Distrito Federal. La ciudad crisol de culturas, fundada por los indígenas mexicas en 1325 en el centro del lago Texcoco, e importante pues en el año 1535 en esta ciudad se creó oficialmente el Vicerreinato de la Nueva España y funcionaría como centro político, financiero y administrativo de los territorios del Imperio Español en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. Con México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, nos une la historia, nos aglutinan valores, anhelos y voluntad de conjuntar esfuerzos para hacer realidad nuestros afanes de mayor crecimiento y cooperación científica, técnica y cultural. Nos unen raíces compartidas, fuertes y profundas, que explican no solo la alianza estratégica que hoy mantenemos, sino la cultura que compartimos. La doctora María Elena Trujillo se licenció como médica veterinaria zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1992 obtuvo la especialidad en producción animal, cerdos. A continuación cursó el máster en producción animal, cerdos, con mención honorífica, obteniendo la medalla Gabino Barrera. Finalmente, en el año 1998, se doctoró en Ciencias Veterinarias con mención honorífica y el reconocimiento de la medalla Alfonso Caso. Tanto los títulos de posgrado como el título de doctor los obtuvo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad de calidad y de excelencia con una clara tendencia hacia la internalización. Esta universidad de habla hispana se encuentra en el primer ranking de las universidades del mundo. La doctora Trujillo ha sido certificada por el Consejo Nacional de la Certificación de la Medicina Veterinaria de Zootecnia, COSERVET. Es de destacar que la doctora Trujillo ha recorrido todas las escalas del profesorado en la Universidad Autónoma de México, siendo en la actualidad profesor titular C de tiempo completo, ejerciendo su actividad académica en el área de la producción porcina de la Facultad de Medicina Veterinaria de Zootecnia de la UNAM. En esta facultad ha sido jefe del Departamento de Producción Animal desde el año 2002 al 2005 y ocupó el cargo de secretaria de Planeación desde el año 2005 al 2009. Fue también secretaria general de la facultad durante el periodo 2009-2012 y en febrero de 2012 fue designada por la Junta de Gobierno de la UNAM directora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Zootecnia por un periodo de 4 años, es decir, del 2012 al 2016, habiendo ayudado durante su mandato a promocionar de forma muy activa la docencia y la investigación en ese centro universitario. Al dejar la dirección de la facultad se le nombró para el cargo académico de coordinadora del Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM.
La doctora Trujillo ha dirigido 50 tesis de licenciatura, 22 de máster y 6 de doctorado. Es coautora de 15 libros, de los cuales es editora de 8 libros. 82 capítulos, entre los que destacan los libros de producción porcina, la piara reproductora y la introducción a la zootecnia, además de los libros Bienestar animal y calidad de la carne y la cerda reproductora. Algunos de los libros han sido editados por editoriales tales como el Sistema de Universidad Abierta, la Universidad Nacional Autónoma de México, Mundi Prensa y McGraw-Hill, Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De sus trabajos y líneas de investigación se desprende que es una académica interdisciplinar, porque en sus aportaciones, lejos de quedarse en su especialidad de producción de porcino, incorpora su interpretación a los que complementa con frecuencia con conceptos fisiofarmacológicos, fisiopatológicos, farmacológicos y toxicológicos. Fruto de este trabajo interdisciplinar son los 80 artículos científicos publicados en revistas con comité editorial e indexadas en el Journal Citation Report, tales como el American Journal of Veterinary Research, Animal Reproduction Science, Reproductive Toxicology, Theriogenology, Livestock Science, Journal of Endocrinology, American Journal of Biochemistry and Biotechnology, Biological Research, Journal of Obstetrics and Gynecology, Research in Veterinary Science, International Journal of Neuroscience, Cryobiology, Canadian Veterinary Journal, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Meat Science and Transboundary and Emerging Diseases, entre otras. Ha publicado también 81 artículos de divulgación en revistas nacionales e internacionales. Precisamente por la nitidez, la calidad y el rigor de sus trabajos, la doctora Trujillo ha sido reclamada en reiteradas ocasiones para presentar resultados de sus trabajos laboratoriales en multitud de conferencias, no solo en México, sino fuera de México, explicando su magisterio. Nada menos que 260 resúmenes y trabajos inextensos en congresos nacionales y 99 en congresos internacionales. Ponente de 159 conferencias científicas y ha coordinado 151 cursos y reuniones científicas del área de su competencia, producción porcina. La doctora Trujillo es miembro titular de la Academia Veterinaria Mexicana y está adscrita al Departamento de Producción Animal desde el año 2006. En su intensa labor de gestión universitaria fue presidenta del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria Zootecnia, 2010-2013, presidente fundador del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2013-2015, vicepresidenta y presidente del Consejo Nacional de Educación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, CONEVET, desde 2012 al 2015, y presidente de la Fundación Antigua Escuela de Medicina Veterinaria San Jacinto, 2012-2016. Desde el año 2015 es presidente de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos y desde el año pasado presidenta del Organismo Nacional de Certificación y Verificación Agroalimentaria. Es de destacar en el ámbito científico que es investigador principal de 2 proyectos de investigación subvencionados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, de la UNAM, que tienen como objetivo apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación fundamental, y es corresponsable y participante de 4 proyectos de investigación subvencionados también por el programa PAPIT. Es miembro de 2 comités editoriales de la revista Facultad de Medicina Veterinaria y de la revista Veterinario México. Es de destacar también que ha participado como miembro del Comité de Sanidad Animal, CONASA, en el área de porcinos desde el año 2011 y actualmente es miembro de su consejo directivo. Asimismo, es miembro del Comité de Gestión por Competencias del subsector pecuario del INCA Rural Sagarpa. Por todo lo anterior y con satisfacción, mi estimada y respetada profesora María Elena Trujillo Ortega, me siento honrado al hacerle su presentación y en nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España le deseo su bienvenida y decirle igualmente que en esta Real Academia se congratula afectuosamente de tenerle como académico correspondiente extranjero de esta institución y a mi juicio su incorporación será un gran activo científico-técnico que viene a aumentar a los que ya disfrutamos en nuestra institución en la sección tercera, Producciones Animales, Zootecnia y Medio Ambiente. Antes de terminar, quisiera agradecer la presencia en este acto también de miembros titulares de la Academia Veterinaria Mexicana
correspondientes y de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, así como su esposo, amigos y familiares. Muchas gracias por su atención. He dicho. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Trujillo Ortega para dar lectura a su discurso de ingreso titulado Los porcinos en México a 500 años de su llegada. Eficiencia reproductiva. Muy buenas tardes a todos ustedes. Excelentísimo señor don Arturo Ramón Anadón, muchísimas gracias por la invitación y el placer de estar aquí con ustedes. Como presidente de la Real Academia Española es un honor para mí que estén acompañándome. Excelentísimos señores académicos, señores y señores y amigos, a mi esposo, gracias por estar aquí conmigo en un día tan importante. Es realmente un honor que esta institución haya pensado en invitarme, en evaluar mi currículum y darme la oportunidad de estar en esta maravillosa sala y en este maravilloso país. Para mí, pertenecer a esta academia como extranjera me establece un gran compromiso, una gran responsabilidad que se viene desde México en avión y se regresa con el honor de haber estado participando aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Me quiero permitir tratar de llevarlos en un viaje de la historia, que como bien decía el doctor Anadón, pues empieza en dos países. En un país como este, que es España, y que termina, y como lo quiero dejar, son los primeros 500 años de algo que nos une. Y quisiera yo empezar mi participación con una pregunta. Yo me hago una pregunta y voy a tratar de irla contestando. A lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar, pero me gustaría que la fuéramos contestando. Y la pregunta se va de la siguiente forma. ¿Alguna vez han pensado en la importancia de que algún elemento pudiera unir a dos culturas, crear una forma de trabajo, ser un sustento familiar, un elemento básico de la alimentación, llegando a ser el pilar de la gastronomía de un país y además ser mostrado como una obra de arte? Tal vez si no hubieran escuchado al principio que iba a hablar de cerdos, hubieran pensado en muchos otros elementos. Sin embargo, ese es el caso de los cerdos, ¿sí? Han sido parte 500 años de todos estos elementos que acabamos de decir. Los cerdos no estaban en el continente americano, ¿sí? Y ese fue el caso de México, mi país. Por lo que trataré de presentarles de una forma muy resumida, créanme, los primeros 500 años de la porcicultura mexicana. ¿Cuándo inicia esto? ¿Cuándo inicia la porcicultura mexicana? Lo tengo que decir, y cuando uno lo lee y uno está en México y le dice, por la conquista de los españoles, se siente diferente a decir, enfrente de ustedes los españoles, ¿sí? Pero de una manera muy cariñosa me voy a referir a ustedes como los españoles, ¿ok? Con mucho orgullo de estar aquí. Entonces les iré mostrando diferentes etapas, y quiero empezar con que sepan qué era mi país, México, antes de que llegaran ustedes. Y entonces, como bien se menciona, viene México, donde está. Yo sé que ustedes lo saben, pero te quiero llevarlos por un paseo, aunque se vayan imaginando mis palabras. Y esto está en Mesoamérica. Y esto fue ocupado por varias culturas. Y en estas culturas me voy a dar el orgullo de poder mencionar que estaban los teotihuacanos, los olmecas, los totonacas, los mayas, los tlaxcaltecas, los mexicas, los yaquis, los otomís, los tarascos, y me puedo seguir con un sinnúmero y nombres de grandes culturas de Mesoamérica. Todos ellos estaban y mostraban tradiciones culturales, pero también gastronómicas. Esa gastronomía no incluía los cerdos.
¿Qué incluía esa alimentación entonces antes de que llegaran ustedes? Incluía a las abejas, me voy a permitir decir el nombre del pavo, porque era el guajolote, y eso salió de allá para acá, ¿ok? Los patos, las palomas, también en estos casos se consumía en esa época a los perros, ¿sí? Y entre ellos había 3 tipos de perros: los xoloescuincles, que ahora son animales de compañía, muy, muy queridos en nuestro país, los iscuincles y los telchiche. Estos últimos 2 no los conocemos ya. El ciervo, salamandras, crustáceos, ¿sí?, como langostinos de río, el gusano de maguey, cochinilla, chapulines, el armadillo, la iguana, la codorniz, y me puedo seguir, el mapache, ranas, víboras, todo eso consumían, y era de la forma donde ellos iban sacando sus proteínas de origen animal. La alimentación, como vemos, era muy vasta, tal vez de nombres raros para ustedes, pero que todavía siguen estándose en México. Era lo suficientemente equilibrada, ellos comían 2 veces al día, lo cual les daba cuerpos muy esbeltos, a diferencia de después de que llegaron las papas sabritas y esas cosas a México. Comían ellos y, por ejemplo, la comida de un mexicano joven incluía 2 tortillas. Aclaro, la tortilla es diferente a lo que ustedes conocen, aunque es exactamente el mismo nombre. La tortilla aquí es de huevo, ¿sí?, muy, muy gustosa. En México es de maíz, ¿okay? Ellos se comían 2 al día, pero las acompañaban de los animalitos que hablamos antes, o de frijol, de haba, de calabaza, de nopales, que es el cactus, y de algunos insectos. Sabían cocinar todas estas cosas, y entonces los asaban, los servían, o hacían hoyos en el piso y los ponían a lenta cocción, ¿sí? A eso nosotros le llamamos la barbacoa, ¿okay? A lenta cocción en el hoyo, en un hoyo tapado completamente, y no tiene nada que ver con el barbecue de los norteamericanos. Lo cocinaban con muy poca grasa, porque ¿de qué sacaban la grasa? Pues de algunos animalitos como los ciervos, y también se hablaba del tapir. De ahí lo sacaban. También sacaban la grasa de la manera orgánica del chía, que es una semilla, y de ahí sacaban ellos para cocinar. Algunos datos interesantes de la comida mexicana, y algunas de esas yo ya nunca los he comido, pero para que vayan viendo lo que tenían. Por ejemplo, consumían moscos secos. Y ustedes ya bueno, ¿qué aportación puede dar el mosco en la comida de los mexicanos? 100 gramos de mosco, para que tengamos una idea, nos puede dar 56 gramos de proteína, ¿sí? 6% de grasa y 11 miligramos de ácido nicotínico. Si me lo cambio y algo que sí he comido yo, ¿sí?, que son los huevos de hormiga, que los conocemos como los escamoles, y es como el caviar, pero mexicano, ¿ok? ¿Sí? En este caso, este caviar es muy, muy rico, aporta el 20% de proteína. Si yo esto lo comparo con un cerdo, no me estaría dando ese porcentaje de proteína. La carne de cerdo solamente me daría 18.5%. O sea que realmente esa parte de aportación de la proteína estaba muy bien cuidada por parte de estos animalitos que se comían. ¿Cuándo inicia entonces el viaje en común que nos ponemos los españoles y los mexicanos? Se documenta que Cristóbal Colón nos dio 4 viajes hacia el continente americano. Fue en el segundo viaje donde él parte o zarpa de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Se tardó 39 días, hubo algunas escalas como hacía, pero ¿qué era lo importante que llevaba? Que llevaba 17 barcos o naves, 5 de ellas eran las naos, que eran grandes barcos. Iba acompañado por 1.500 personas, pero lo más importante no eran estas personas, sino que estas personas tenían que comer durante sus 39 días que iba a durar este viaje, y entonces tenía que almacenar 1.660 toneladas para que consumieran los animales, consumieran las personas y todavía llegar. Entre los animales que marca en su relato, incluyen 25 vacas, muchos caballos obviamente, pero incluye a 100 cerdos, de los cuales 80 eran cerdas y 10 eran berracos. Los otros 10 no están identificados.
También llevaba gallinas, llevaba cabras, pero lo importante eran los cerdos, obviamente. Se tardó 39 días, como yo les decía, y llevaban calculado que iban a consumir 100 gramos de tasajo, ¿sí?, de carne o de sardina durante cada día. Entonces tenían que ir consumiendo los animales y llegar con ellos. La literatura marca ciertas diferencias. Algunos dicen que llegaron todavía con 40 cerdos y otros dicen que nada más con 8, pero fueron lo suficientes para establecer una cultura en nuestro país, México. Él no llegó, Cristóbal Colón, no llega a México, ¿ok? Se queda prácticamente en el Caribe, en las Antillas, Dominicana, Jamaica, Cuba, y es en este país, en Cuba, donde establece precisamente la cultura de la producción porcina. De aquí es donde van a partir los cerdos, con el siguiente héroe o conquistador, como lo quieran ver, en este caso, que es Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, mejor conocido para nosotros como Hernán Cortés. Hernán Cortés se va a Cuba en 1511, ¿sí?, y en ese momento estaba gobernado por Diego de Velázquez. Diego de Velázquez y él, en estos años de 1511 a 1518, no llevan una relación de lo mejor, ¿sí?, pero dicen que las riñas se pueden arreglar en lo que digamos nosotros, en la cantina, en el pub de ahora, ¿sí?, o también, ¿por qué no?, se pueden estableciendo una relación familiar. Y entonces, nosotros en México, digamos, muy listo, Hernán Cortés se casa con la cuñada de Diego de Velázquez, se calman un poquito las cosas entre ellos. Sin embargo, al paso de los años se volvieron a separar o tener diferencias importantes, por lo cual Hernán Cortés se va de Cuba y se va hacia las costas mexicanas. Se va a Cozumel en 1519, entra a Cozumel, después a lo que conocemos como Yucatán, ¿ok? Y ahí, a su sorpresa, cuando llega en 1519, encuentra a dos españoles que ya habían llegado antes que él. Y en este caso era Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero. El primero no le cayó muy en gracia, diríamos en México, que hubiera llegado Hernán Cortés, se pone un poquito guerrero con él. Sin embargo, Gonzalo de Guerrero ya había formado familia con una maya, él ya había formado. Lógicamente, Hernán Cortés, al ir acompañado de más de 600 personas, pasa por Yucatán sin ningún problema, se va a Tabasco, va conquistando esas tierras y, a diferencia de lo que muchos creerían, ellos fueron haciendo el mestizaje, a tal grado que en Tabasco le regalan a una mujer que hablaba muy bien el náhuatl y el maya, porque su idea era llegar a Tenochtitlan. Entonces estaba alguien que fuera su traductor. Esta mujer, la mejor conocida como la Malinche, ¿sí?, que posteriormente se casa con él, o viven juntos, ¿sí?, viven juntos, mejor dicho, tienen 2 hijos, que es Martín y Luis, que fueron los principales opositores al virreinato tiempo después. Se va entonces bordeando costa, se va por Tabasco, ¿sí?, llega a Veracruz, funda lo que se llama la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz, que es por donde hay la mayor parte del comercio con ustedes, en esa parte, y lo hace todo con su familiar, un primo de él, que Pizarro, que fue posterior conquistador de Perú. Empiezan estas relaciones de estos 2 jóvenes, ellos habían criado cerdos, y empieza entonces a pensar cómo llegar hacia el centro del país, a Tenochtitlan. Llega en esa parte. Van caminando, van a caballo, obviamente, en Veracruz se establece la primer granja de cerdos, ¿sí?, la primer granja de cerdos, deja ahí, se habla de alrededor de 200 cerdos, y empieza a ir hacia Tlaxcala, ¿sí?, donde empieza la relación de esta particular relación con los cerdos. Empieza a encontrar diferentes oposiciones en las culturas a su paso, pero se empieza a marcar cómo los cerdos empiezan a ser parte importante de su llegada. Y mencionan, por ejemplo, una narración de las cartas que empieza a tener en comunicación con el rey, y dicen algunas cartas de mencionar con diferentes personas, y una a la letra dice: yo traía unos puercos que saqué de la Ciudad de México, esto en 1526. La cría de cerdos había sido tal
¿sí?, que también data otra carta, el 3 de septiembre de 1526, y a la letra dice: harto sin sospechar de hallarme, el cual traía 30 hombres, sin la gente que navegaba dicho navío, y 13 caballos y 70 y tantos puercos. O sea, empieza a hacer esa relación donde lo teníamos. Otro documento que también a la letra, Hernando Bachico informa a Gonzalo Pizarro y dice: en este pueblo dejo a vuestra señoría 500 puercos para que coman, que yo deprisa no comí más de 100. O sea que ya había una producción interesante, ya se estaba manejando una producción muy interesante en los años de 1520. Es importante reconocer que el caballo realmente es una cultura y puede llevar a llevar a héroes a una conquista. Participan en las batallas, cargan a los hombres y dan renombre a sus caballeros. Sin embargo, el cerdo siempre fue el acompañante en pie que los soldados iban arriando poco a poco y se iban comiendo. Definitivamente creemos que sin esta herramienta de los cerdos no hubieran podido ir caminando, ir consumiendo y llegando a la meta que se habían propuesto. Existen, a la fecha, hace 10, 15 años, todavía se encuentra que en la ciudad de Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala está a 1 hora más o menos de la Ciudad de México, se encontraron restos óseos de españoles enterrados completos con sus cerdos. Entonces, hay definitivamente la presencia de ellos. En otro momento, Bernal Díaz del Castillo narra que en una celebración que hacen ya en Tenochtitlan, Hernán Cortés ofrece a sus capitanes tortillas, que son los tacos para nosotros, con carne de cerdos traídos desde Cuba. ¿Okay? Entonces se habla de esa relación y de ese paso que van trayendo los cerdos. Entonces, los cerdos, yo tengo el honor de decirles muchas gracias a ustedes porque nos lo llevaron a México. De ahí empieza toda una cultura y los voy a tratar de llevar rápidamente a la que ya se llamaría la porcicultura mexicana. Durante la colonia que ustedes estudiaron de 1521 a 1821, teniendo 3 expansiones, como se fueron distribuyendo los cerdos en México. En la primera, que fue prácticamente de 1520 a 1531, donde se van mencionando estos cerdos, estos documentos que narra cómo llegaron, llegó a ser tantos cerdos los que llegaron a ver en la Ciudad de México, que se tuvieron que establecer ciertas normativas, ¿sí? En 1531 se menciona las siguientes regulaciones, que son muy importantes. Los cerdos, los caballos y las vacas no los pueden criar los indígenas mexicanos, únicamente los españoles. Los cerdos sí pueden ser criados por los indígenas mexicanos y estos pueden estar en sus casas y en sus patios. A eso nosotros en 1526 y a la fecha, ¿sí?, 2017, le llamamos traspatio, ¿sí? Nació el traspatio mexicano de tener cerdos en sus casas. Llegó a ser tal cantidad de cerdos, ¿sí?, tal cantidad de cerdos en las casas de la Ciudad de México, que en 1531 se dice la siguiente regulación: los sitios para tener animales únicamente serán las trancas y los dueños serán los cabildos. Extensión de tierra permitida para la producción de cerdos, media legua. Sin embargo, para los caballos y las vacas, 1 legua. Al desalojarse una tranca, deberá permanecer vacía por lo menos 6 meses. Se fijan, ya había medicina preventiva en esa época en la Ciudad de México. Específicamente, por el desagradable olor de que andaban los cerdos paseando en la ciudad, se establece en la Ciudad de México que los cerdos no deberán de andar libres en vías públicas. El sacrificio de ellos únicamente se podrá hacer a 1 hora de distancia caminando de la Ciudad de México, ¿ok? Y se establece el primer mercado, que era el Xoloc. Sí, y se aprobaron las primeras aurdas, que para sorpresa mía, sí, es en Avenida Chapultepec, abajito del castillo de Chapultepec de Maximiliano.
Ahí se empiezan a establecer las normas y a la persona que va a sacrificar los cerdos se les llama obligados y se les da una tabla para que los viernes en la noche sacrifiquen a sus cerdos y puedan vender la carne. Tenía que cumplir con esa matanza nocturna antes de las 12 de la noche de los viernes y a este señor se le llamaba el obligado. Llegó a haber tanta necesidad de la carne de cerdo porque, para que ustedes sepan, en esta época había más o menos una población de 100,000 personas, ¿ok? En la Ciudad de México. Entonces se establece que pueden tener varias tablas y entonces aparece lo que para nosotros es muy común, que la persona que trabaja en un rastro sea el tablajero, ¿ok? Porque llegan a tener hasta 7 tablas en ese sentido. Seguimos con ello y entonces en 1539 se establece la mesta, que para ustedes es una palabra muy conocida, bueno, una organización muy conocida, que es de alguna manera es una hermandad aquí de cómo hacer la administración, cómo llevar los animales de un lado a otro, pero en México se establece no como una hermandad, sino como estacioneros, y cada vez que pasan por una zona, que son las casetas, ¿sí?, se les cobraba medio peso por cada animal que pasaba en ellos. Pero es exactamente la misma organización que ustedes tenían acá, y esta fue traída por el virrey Antonio de Mendoza. La segunda expansión, pues ya había una gran cantidad de cerdos como veíamos, y se establecen las primeras haciendas en el centro del país. Para un dato interesante que se empieza a reportar también, por ejemplo, en 1580, es el rendimiento que tenía un cerdo para esa época, y se decía que el cebo que traía que tener un cerdo era de 5.7 a 7.6 kilogramos de su peso corporal, lo cual se iba a utilizar para carenar o encerar los barcos. Y también se menciona en un documento que data de esa fecha, que también de dónde se iba a extraer el cebo, ¿ok?, y que nosotros todo eso le llamamos manteca, ¿ok?, en cerdos y para consumo humano. El tercer periodo llega hasta 1821, ¿ok?, y esto se va caracterizando mucho por la mesta, exactamente hasta llegar a las ferias anuales de producción animal. El México independiente, ya en 1821 a 1870, en realidad la producción se maneja de otra forma. La guerra de independencia frenó todo el comercio, hubo el arreo de animales a otras zonas, la pérdida de identidad en muchas situaciones. Un dato muy importante en esta época, sí, déjenme decirles, y se sale un poquito de lo de cerdos, pero es importante que en 1853, tal vez para los mexicanos lo único bueno que hizo Antonio López de Santana fue que establece en la Ciudad de México la primera escuela de veterinaria, ¿sí? La primera escuela de veterinaria, que es la primera escuela del continente americano, y que está en propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México a la fecha. Después empieza la época de Porfiria, la que se llama época porfiriana, ¿sí?, que fue una dictadura de 1870 a 1910, muchos nos decimos porfiristas, por el gran avance que se da, crecen las haciendas, y una de las cosas muy importantes que trajo Porfirio Díaz a México fue los mercados, los ferrocarriles, ¿okay?, y la entrada de cerdos diferentes a los cerdos que habían traído ustedes los españoles. Los cerdos que habían traído los españoles data de que eran de 3 razas: los ibéricos, ¿sí?, los célticos y los napolitanos. Esos fueron los que que llegaron y generan a una raza que es el pelón mexicano. Las fotografías que tenemos de los ibéricos y el pelón son muy parecidos, más chiquito el pelón, y llegó a haber para estas fechas hasta 4 millones de pelones mexicanos, que es extremadamente parecido al ibérico de ustedes. ¿Qué hace Porfirio Díaz? Da el ingreso a las primeras razas porcinas. En 1882 entra la raza Berkshire y la Tamworth, y en 1990 entra la Duroc y la Poland China de Estados Unidos. Y para estas fechas, como les digo, ya tenemos 4 millones de cerdos, la mayor parte de origen ibérico. Posterior a la Revolución, ya en el siglo XX, viene la Revolución, y entonces otra vez destruye todos los latifundios y se establece un mercado muy político, ¿ok? Y para 1910, cuando termina prácticamente Porfirio Díaz, tenemos 4 millones
pero 60 años después, para 1972, vamos a tener 13 millones de cerdos, pero ya combinados. En esta etapa de 1910 a 1972 tenemos una gran enfermedad que pasa por México, que es en los años 40, que es la fiebre aftosa. Se relata que el rifle sanitario que se estableció sacrificó a más de 500,000 de cerdos en el país. Lógicamente, eso nos lleva entonces a que la carne de cerdo era una de las que más se consumía, produciendo el 20% de la producción del país para los años 40 del siglo pasado. En los años 70 la porcicultura representó que el crecimiento era del 4% anual, ¿sí? Siendo que en la zona del centro, donde estaba todavía está toda la siembra de semillas y el maíz, va que haga creciendo esta parte. En 1967 nace otra institución de la cual estamos muy orgullosos los que nos dedicamos a cerdos, que es la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, de la cual me honro con ser la presidenta actual. En ella participan más de 1,400 personas, ¿sí? Y su oficina está en la antigua Escuela de Medicina Veterinaria en San Jacinto, en la Ciudad de México. El auge de la porcicultura se da en los años 80. Para entonces ya se tiene muy clasificada la porcicultura en un estrato tecnificado, semitecnificado y de traspacho, dando que es la principal carne consumida en los años 80 en el país y se le considera la época de oro de producción de cerdo en México, llegando a haber más de 20 millones de cerdos. En esta época la mayor parte de las granjas son semitecnificadas y empiezan a haber las tecnificadas. Les repito, conocida como la época de oro de la porcicultura. El consumo per cápita de esta carne llegaba a ser de 22 kilos, situación que ahorita nada más la tenemos en 16 kilos por persona al año. Los elementos que permitieron dicho crecimiento fueron que el surgimiento de las explotaciones intensivas como una alternativa de inversión, se vio como negocio la porcicultura, la estrategia alimentaria orientada a satisfacer un mercado doméstico y, en ese caso, en México puso un arancel de hasta el 50% para que no entrara carne de otros países, lo cual dio a que se empezara a producir mayor cantidad de cerdo en el país. Las enfermedades que hablábamos en los años 70 y 80, para ustedes que conocen muy bien de esto, hablábamos de gastroenteritis transmisible, de fiebre porcina clásica, Augeski, parvovirus, neumonía exótica, salmonelosis, colibacilosis, parvovirosis, leptospirosis, erisipela y ojo azul. Esta es endémica del país únicamente, no exportamos enfermedades como ustedes saben. Después viene una parte que se llama la de la decadencia. En 1984 empieza y termina en 1997. ¿Qué pasa en este sentido? Los cerdos son los que requieren la mayor actividad ganadera, que requiere mayor consumo de granos forrajeros. El censo agrícola establece en ese momento un dato muy interesante. Dice que se contaba con una población menor de 20 animales. Las granjas que tienen menos de 20 animales representan el 52% de las granjas. Sin embargo, el 1% que tiene más de 20 animales, ¿sí?, representa la producción del 67% de carne en el país. En 1984, nuestro gobierno quita el subsidio al sorgo, lo cual indica entonces una devaluación sumada a una devaluación del peso y se pierde el poder adquisitivo de los mexicanos. Ahí empezamos las épocas de las devaluaciones en el país, más la entrada de la enfermedad de ojo azul y la publicidad negativa en los periódicos de 1983 contra la cisticercosis porcina como si fuera un problema nacional. En 1988 empezamos con los tratados de libre comercio y se establece que se anclan los precios al tipo de cambio, se reducen los programas de fomento agropecuario y se eliminan los permisos previos a las aranceles. Es decir, se quita una política proteccionista para poner un arancel del 20% en ese momento al ingreso y egreso de la carne. En 1994, México establece su
tan nombrado últimamente Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sumado a lo que se conoció en México como el error de diciembre, que es una devaluación del 30% de nuestra moneda, por lo cual se calcula que el 30% de las granjas porcinas cerraron en el país. Nos lleva entonces a que empiezan a llegar las importaciones con un arancel, como digo, ya del 20%. En ese periodo se tenían una producción, se incrementaba de 200,000 toneladas a 757,000 toneladas de producción, con un 24% de crecimiento. Como vemos, la producción decayó en eso. De 1998 al 2016, ya con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la disponibilidad per cápita de consumo de cerdo disminuye hasta 12 kilos, pasando a ser la de ave, la carne más consumida en nuestro país, hasta de 24 kilos por persona, por año. En ese momento, el desarrollo de sistemas de producción de alta tecnología integradas y que se quita la parte del mercadeo horizontal, si no se hace vertical en nuestro país, nos permiten que las granjas se hagan más estables, más grandes y de unos cuantos dueños en nuestro país. En ese momento, después del Tratado de Libre Comercio, nuevamente se cierran el 40% de las granjas en México. Se reduce la participación del 50% de las granjas a un 15% en nuestro país. Fue en 1999 que se establece entonces una fracción arancelaria para que los cerdos en pie sí se les cobre un arancel de ingreso a nuestro país. Sanitariamente, en esta época, se establecen las campañas contra fiebre porcina clásica y Augeski, lo cual se declaran libres por la OIE el año pasado en nuestro país. Sin embargo, estamos padeciendo actualmente los problemas como síndrome reproductivo y respiratorio del cerdo, mejor conocido como PIRS, como influenza porcina por los serotipos H1N1 y H3N2, y recientemente, en el 2014, ingresó diarrea epidémica y el delta coronavirus, los cuales han dejado más de 8 millones de cerdos muertos, lechones muertos en nuestro país. Si la tasa de crecimiento era del 2.4, actualmente la tenemos del 1% en nuestro país en la casa de producción. Los cerdos están concentrados en el estado de Jalisco, Sonora y Yucatán, el 52% de la producción que se está dando en nuestro país. Sin embargo, el traspatio, que se estableció en 1526, gracias a ustedes, subsiste y es el 28% de la producción todavía en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de triquina, cisticerco y demás, tenemos una producción de traspatio muy importante. Empezamos con el 2017 y seguro ustedes han escuchado muchas noticias últimamente de México. Y la estamos declarando como la etapa incierta de la porcicultura en México. ¿Por qué? Las fusiones o alianzas estratégicas de compañías en el sector se han tenido que dar para fortalecer su presencia. Se sustituyó ya la carne de cerdo por la de ave, no por la de res. Se tiene menor crecimiento en el comercio internacional. Se tienen preferencias del consumidor por productos orgánicos. La preferencia a productos light, sin entender la magrez de la carne del cerdo. Aumento de las personas que se dicen vegetarianas o veganas. La restricción de movimiento nacional o internacional. Las medidas sanitarias y la bioseguridad y los aranceles de importaciones y exportaciones nos han llevado a esto. A la situación de la porcicultura también se le pueden sumar algunas preocupaciones, como son la posibilidad actual y la amenaza que tenemos actualmente por Donald Trump, con lo cual México tendrá que buscar nuevos mercados, ¿sí?, como ya los tenemos ahorita con Japón, al cual de cada 5 toneladas que exportamos, 1 se va a Japón. Sin embargo, la balanza exterior de comercio que tiene el país es negativa, a diferencia de lo que dice Trump, que ellos son los que pierden y no los mexicanos, y en el caso de la porcicultura la tenemos en menos 653,000 toneladas de carne de cerdo que importamos nosotros de su país. Entonces, no hay un desbalance hacia él, sino hacia nosotros.
Por lo cual, México ahorita tiene únicamente 11 tratados de comercio exterior con 45 países, entre ellos España. Nuestros principales países de exportación es Japón, Corea, ¿sí? Prácticamente es a donde se va la mayor parte de la exportación. Por último, una parte agradable de nuestra etapa incierta, déjenme platicarles de la gastronomía mexicana. La gastronomía mexicana es reconocida, ¿sí?, porque está constituida de una mezcla de la cocina española con la cocina mestiza, que establece la cocina mestiza. El 16 de noviembre de 1910 es reconocida como Patrimonio Internacional de la UNESCO. Les voy a decir algunos platillos emblemáticos, ¿sí?, para que vean y a ver si ya los han consumido ustedes. Lo primero que tenemos es la cochinita pibil, ¿sí? La cochinita pibil es yucateca, ¿sí? Y esta recoge sabores indígenas, que es la naranja agria con el achiote, que es un colorante muy parecido al azafrán en el color que nos da. Pero tiene al cerdo ibérico. Ese es el secreto de la cocina de la cochinita pibil. También tenemos al pozole, ¿sí?, que son de los estados de Sinaloa, Yucatán y Guerrero, donde se tiene al maíz grande, ¿sí?, al maíz pozolero, ¿sí?, al chile guajillo, que también es de México, pero tiene al cerdo ibérico de la comida española. Las carnitas que vienen del estado de Michoacán, es carne magra, ¿sí? También de ahí se saca el chicharrón, que el chicharrón acabo de ver, ustedes le dicen de otra manera, corteza, ustedes les dicen corteza, y entonces con la manteca de cerdo se fríen lentamente y nos da las carnitas, que son de no menos de 6 horas que se están consumiendo. Estos platillos fueron descritos por Fray Bernardino de Sahagún, inclusive los tamales. El tamal, que es el maíz relleno de carne de cerdo con diferentes chiles para darnos. También tenemos el pork chop, carne de puerco con achiote, pero esta se hace en el carbón. Los cueritos, que es la piel del cerdo, pero suave, que se ponen en vinagre y se ponen en tortillas duras y así no los comemos. Los tacos al pastor de la Ciudad de México, que son en grandes trompos como los árabes, pero con carne de cerdo que está marinada con el chile guajillo y el achiote y nos da esta situación. Cerdo en barbacoa, el cual se entierra en hoyos, ¿sí?, a lenta cocción y se viene dando desde ahí. Los frijoles puercos, ¿sí?, los frijoles puercos, pues el frijol mexicano con pedazos de carne de puerco, también de Yucatán. Entonces, como vemos, es una mezcla muy, muy rica de ellos. En las obras artísticas que tenemos, Diego Rivera, que es uno de los principales muralistas mexicanos, tiene varios murales, entre ellos los de Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde aparecen los cerdos. También tenemos a Arturo Rivera, donde pinta en 2 de sus grandes obras, que es El Rancho de las Voces y La Belleza de lo Terrible, donde anda con cerdos alrededor. O Jesús de Helguera, que fue un pintor que aparecía en todas las, seguramente voy a usar una palabra porque no van a entender, donde se metían los cerillos para encender los cigarros antes, ¿sí?, las cajetillas de cerillos, todos se vendían en una época, todos venían con pinturas de este señor, y se caracteriza la campiña mexicana resaltando la producción de los sardos en los años 50 y 60. Eso es sumamente importante porque les digo, no nada más nos da trabajo, sino también. Por lo cual, me queda únicamente concluir. Es necesario resaltar la importancia de la introducción del cerdo durante la presencia española en México, ya que a través de nuestra historia en común se permitió el mestizaje, no solo de las personas, sino también en la creación de la gastronomía mestiza. Enfrentar las vicisitudes de la producción porcina en diferentes épocas, la superación académica de los médicos veterinarios, en el caso de nosotros zootecnistas, y profesionistas del área común. Y además ofrecer fuentes de empleo a miles de personas, y si por eso no fuera poco, su representación en el arte. Estoy segura que nuevos retos enfrentaremos, pero en estos primeros 500 años nos ha mostrado que la unión y el respeto
entre España y México nos dará herramientas para seguir construyendo los próximos 500 años. Muchas gracias. Yo, María Elena Trujillo Ortora, doctora de Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México, prometo acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académica correspondiente extranjera, dando testimonio de ello mediante la firma rúbrica que estampo junto a la del señor presidente y el señor secretario general en el documento de la forma de posesión. Madrid, 27 de febrero del 2017. Académica correspondiente, María Elena Trujillo Ortega. Gracias. 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 Muchas gracias por acercarse para recibir este producto. En nombre de Su Majestad el Rey de España, le impongo la medalla que le corresponde. Entrego el diploma acreditativo del académico correspondiente. Muchísimas gracias. Es un honor. Muchísimas gracias. Pues nada, enhorabuena a las dos. Y se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Esos datos los tengo. Antes que la general es que enseguida había a Inglaterra. Desde ahí se disolvió la situación. Pero no es verdad. Acabo de dar cuenta que en México, por ejemplo, que ya había antes de durante la colonia, no había ni por lo tanto, la que la hora. Déjenme recoger mis cosas. Ya la tenía.
Las hojitas del libro para darles la liga. Vale, ahora, bueno, las saco las dos y luego saco Vale, individual. vale. Son muy formales aquí. Una de este lado, una de este lado. Y ahora individual. Sí. ¿Ya? Yo ¿Sí, ya? ya. Gracias. Claro, es que hemos compartido con Carlos y yo hemos compartido muchos cursos en Barcelona, de la forma que las de la Facultad de Ingeniería. Era el tocino que era salado y